Si a alguno le sale el mensajito. Bueno, ahora sí, gracias. Por favor, entonces, bueno, ¿en qué estamos? Terminemos de copiar esto. La idea es que lo terminemos en clase. Sé que son un poquito largos y toda esta cuestión, pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a aprender durante nuestro periodo académico. Para de esta manera nosotros también ser conscientes de nuestro proceso de aprendizaje, porque si no, es como si fuéramos como burritos siguiendo un camino, pero no sabemos para dónde vamos, ni por qué estamos haciendo esto, ni nada. Entonces, digamos que las ciencias sociales cobran relevancia para nosotros en la medida en que vamos entendiendo por qué tienen un sustento en nuestro presente. Es decir, porque todas estas cuestiones que nosotros vemos desde una de las ciencias sociales, que es la historia, resulta tener repercusión fundamental sobre nuestra actualidad. Y sobre todo es por eso que nosotros echamos mano de ello. Obviamente que habrán personas y demás que, digamos, por cuestiones de tener una pasión académica estudiamos determinados temas, pero si ustedes dicen, bueno, pero para mí en la vida, ¿de qué me sirven las ciencias sociales? Pues precisamente es para eso. Por un lado, nosotros contextualizamos, caracterizamos y categorizamos algunos conceptos importantes y luego vamos a darles una mirada crítica. Eso es lo que siempre hemos estado haciendo en el ejercicio. Les doy la teoría y luego le damos un enfoque crítico. En este caso, quiero que sean conscientes de este tercer periodo. Dejando de hablar carreta en relación a esto, entonces, mientras ustedes van trabajando así, súper juiciosos en esto, a continuación, entonces, permítanme organizar aquí mi pantalla para poder compartirles aquí. Como ustedes ya tienen en su respectivo classroom, ¿cierto? Las metas y desempeños, me va a tomar el atrevimiento de quitarles de ahí de la pantalla, ¿listo? Para poder proyectar esto que estoy poniendo acá. Listo, bellezas. Es que no me quiero buguear tampoco, esperen, estoy aquí haciendo una triquiñuela para... Listo, creo que ahí me ven y podemos mover esto. Bueno, revoluciones burguesas, ¿no? Revoluciones burguesas. La temática que nosotros hemos estado viendo. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un mapita conceptual donde habíamos puesto algunas cosas claves? Bueno, lo que quiero que hagamos es que dejemos claras algunas de ellas el día de hoy. O por lo menos que dejemos estos antecedentes, estos elementos claros, para que de aquí en adelante pues podamos continuar con esta temática. ¿Listo? Vamos a entrar en materia y ya vamos a dejar de hablar tanta cháchara. Profe, lo que usted va a copiar en el tablero, ¿tenemos que copiarlo? Sí, pero en este momento no, porque ustedes en este momento están copiando sus indicadores y desempeños de comprensión. Sin embargo, lo que voy a poner acá, yo le voy a tomar foto, pero no quiere decir que ya lo tengamos que copiar, ¿listo? Despacio, no se apresuren, yo lo que estoy haciendo es aprovechando el tiempo para poder contarles algunas cositas mientras ustedes están copiando ahí, ¿les parece? Para no quedarnos aquí solamente como mirándonos y ya. Esto es un repasito nada más de algo que nosotros ya habíamos hablado, sin embargo, que necesito que tengamos. Solamente una cuestión conceptual. Me gustaría que esto escribiera un poquito más.
Permítanme un instante pequeñito. Listo. Concepto importante que debemos tener nosotros en cuenta cuando estamos en el grado octavo. Revolución. ¿Alguien me puede decir de lo que nosotros y nosotras hemos estado hablando? De una definición muy sencilla, sencillísima, que es una revolución. La definición más sencilla. Yo les había dicho que era una revolución. En la física, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, voy a hacer un dibujito a ver si se acuerdan. Profe, la revolución es un cambio sociopolítico. Un cambio sociopolítico, sí. Pero este es radical, ¿cierto? Esto es un círculo, pero lo dice muy arriba, espera. Este es el centro del círculo. Eso que ustedes están viendo ahí es un círculo, a pesar de que de pronto no quieran creerme. Quiero encontrar acá. Si bien puede ser un cambio, una transformación, quiero hacerles aquí el dibujito exactamente. Y una revolución, pues es como la cantidad, digamos, pero no utilizo la palabra física exacta. Es la frecuencia. Una revolución, pero ese es el tanteo. Bueno, una revolución resulta ser como esa unidad, ¿cierto? Una revolución es esa unidad en la que tarda un determinado punto en llegar a su comienzo. Esto que ustedes están viendo es una flecha que arranca desde acá. Una revolución es un vuelco totalmente dentro de la física. Digamos que yo no soy física ni nada por el estilo, sin embargo, es esa velocidad, ¿cierto? Ese punto que se tarda, una frecuencia, es una unidad de medida, pero a mí lo que me interesa es la idea gráfica que nos puede presentar esa definición de revolución en física, y eso ya lo habíamos hablado. Entonces, una revolución es ese cambio o transformación, nos ha indicado uno de sus compañeros. Este cambio de transformación es profundamente radical. Y de esto nosotros ya habíamos hablado. Es profundamente radical porque va a ser un cambio absoluto. Pero como nosotros no estamos estudiando física, sino estamos estudiando ciencias sociales, muy seguramente esta revolución va a ser efecto o causa entonces unos cambios, y yo siempre les he dicho, cuando vayamos a estudiar algún fenómeno, entonces vamos a estudiar el aspecto social, desde las ciencias sociales, el aspecto social, económico, político, cultural, ¿cierto? Y estos son una serie de aspectos en los cuales se va a imbricar o se va a meter toda esta relación. Ojo, ¿por qué les estoy contando todo esto de que es una revolución? Porque el siglo XIX, que es ese siglo en el cual nos centramos nosotros el periodo anterior en estudiar, fue conocido fundamentalmente como la época de las revoluciones, el siglo de las revoluciones, porque sobre todo se va a caracterizar por grandes cambios, ¿cierto? Una revolución entonces son grandes cambios, transformaciones profundas. Y a estas revoluciones del siglo de las revoluciones les pusieron un apellido. ¿Cómo es que se llamaban esas revoluciones? ¿Qué? Lo vimos en el periodo anterior. ¿Industrial? Esa es una de ellas. ¿Se acuerdan? ¿Burguesa, profe? Burguesas. Gracias, Dylan. El apellido de estas revoluciones del siglo XIX van a tener por apellido revoluciones burguesas.
Ujú. Bueno, yo quiero ponerla en este verde también. Siglos, revoluciones burguesas. Y si una revolución, entonces, es esta relación gráfica, ¿cierto? En física, pero que se traduce en las ciencias sociales como esos grandes cambios y transformaciones. ¿Qué será entonces esto de burguesas? ¿Cierto? Debemos entonces llegar a comprender o a configurar esto. Ojo, burguesas viene de burguesía y nosotros habíamos averiguado ya qué era la burguesía. Si quieren pueden buscar en su cuaderno. Este es el apellido que tiene. Y vamos a sacar este cuadrito por acá. ¿No? Alguien que de pronto me ayude con esa idea, ¿sabe qué es algo que es burgués? O más bien, la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses, la burguesía, el burgo? De pronto, ayuda. ¿No? ¿No era la clase media de Europa? Ok, gracias, Manuela. Clase media de Europa. Yo tengo una pregunta para podernos ubicar. Disculpen, me busco por acá a mis estudiantes. Está acá ya. Una pregunta de pronto. Samuel Sánchez Valencia, ¿estás por ahí? Me falta la lista acá manual para ir poniendo y quitando puntitos. Luis Sebastián Ruiz Nemojón, ¿estás por ahí? Kevin Alejandro Valle, ¿estás? Sí, señora. Listo. Ayuda con un momentico. Estamos en el siglo de las revoluciones, en el siglo XIX. Una pregunta. El siglo XIX es un tiempo, ¿no? Si quisiéramos hablar de un espacio, cuando quisiéramos hablar de las revoluciones burguesas, ¿en qué continente estamos? ¿Me ayudas? Este es el tiempo. ¿Cuál es el espacio? ¿Dónde se desarrollaron entonces? Manuela dijo algo ahorita. Dijo, es la clase media de Europa. Europa. Europa, profe. Entonces, ¿cuál es mi espacio? Europa. Europa. Gracias. Tiempo, siglo XIX. Espacio, Europa. Conocido como siglo de las revoluciones. ¿Cuáles revoluciones? Revoluciones burguesas. ¿Qué es una revolución? Es un gran cambio de transformación profundo de todos esos aspectos sociales, ¿cierto? Económicos. Y esto ya lo habíamos visto. Políticos, etcétera. Sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, bueno, todos los cambios que ustedes procuren y piensen en relación a lo que atañe a la sociedad como sociedad. Pero ojo, entonces ya vimos esto, estamos ubicados en ese siglo XIX en Europa y sabemos que hay unas revoluciones burguesas y nos dice Manuela, profe, pues era esa clase media, ¿cierto? Europea. Sí y no, porque recuerden que estos procesos, digamos, estos procesos de revoluciones que se dan surgen porque a finales de la Edad Media, ¿cierto? Cuando termina la Edad Media, surge o se atañe el término burguesía. ¿Qué es la burguesía? Van a ser todas aquellas personas que vivían en los burgos o las conocidas también ciudades medievales. ¿Listo? Y se dedicaban sobre todo a actividades artesanales o comerciales. Entonces,
personas que vivían en los, y acá aparece otra palabra, en los burgos. Es decir, burguesía viene de burgos. ¿Qué son los burgos? Los burgos van a ser esas primeras conformaciones de las ciudades. Es decir, en Europa, cuando empieza a caer la Edad Media, y ustedes ya les he referenciado la Edad Media con el tema de los castillos, el sistema feudal, los señores, los vasallos, ¿cierto? Cuando se tenía toda esta relación, pero empieza a surgir una revolución en el pensamiento que ya vamos para allá, quiero llegar ahí, en este proceso de la ilustración, del liberalismo, empieza a haber una apertura del pensamiento, pues ya a salir de esa idea medieval de los castillos y empezamos inmediatamente a hablar de las primeras ciudades que se conocían con el nombre de burgos. ¿Qué se hacían en los burgos? En los burgos se intercambiaban, se comerciaba, más que intercambiar, se comerciaba, se iba a, digamos, acceder a algunos productos que tú no podías tener en otros lugares, hacer contactos, digamos que eran centros sociales que se diferenciaban de otros lugares que estaban apartados de las viviendas porque las personas se concentraban en estos lugares para de esta manera poder generar comercio y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que más adelante esto es en lo que determina en el mercantilismo y todas estas relaciones que tienen hasta ahí. Allí, en estos burgos se daban relaciones comerciantes, entonces vamos a decir que la burguesía empiezan a ser esos señores comerciantes, estos artesanos que empiezan a adquirir una gran, digamos, capacidad monetaria y empiezan a conformarse en un tiempo como una clase social. A través, digamos, de los procesos mercantiles van a empezar a adquirir un gran poder económico y van a empezar, digamos, a incrementarse la cantidad de descubrimientos geográficos durante el siglo XV, XVI, que entre otros, pues, lo que yo les había mencionado en algún momento, resultan ser fundamentales, como es el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Ahora teniendo en cuenta conformación, voy a poner acá conformación primeras ciudades. No vayan a copiar esto todavía, ¿listo? Listo, estos burgos que tienen la conformación de las primeras ciudades. Ahora ya que sabemos por qué son revoluciones burguesas, es decir, la revolución de las personas que vivían en los burgos, que eran conocidos como burgueses, es decir, las revoluciones emitidas por el sujeto el sujeto burgués. ¿Listo? El proceso que nosotros conocemos como revoluciones burguesas, entonces va a corresponder a esos cambios trascendentales que permitieron pues el ascenso de la burguesía al poder a finales del siglo XVIII, durante la primera mitad del durante finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Estas, digamos, revoluciones burguesas las vamos a tener nosotros influenciadas por dos movimientos especialmente, por el movimiento de la Ilustración y por el movimiento del liberalismo. Si ustedes devuelven su cuadernito un poquito y buscan donde estaba ese mapa conceptual que la profe les había puesto, para que resumiéramos algunos de sus aspectos, vamos a encontrar a la Ilustración y vamos a encontrar el liberalismo como dos pilares así como fundamentales dentro de nuestro mapita conceptual. ¿Listo? Vamos entonces a aterrizar un poco esto, revoluciones burguesas, vamos a dejarlo por acá. El día de hoy no vamos a copiar la definición de estas revoluciones como tal, lo vamos a tener ahí como mientras, ¿listo? Ahora, ya que hemos llegado hasta ahí, vamos a avanzar entonces sobre esta idea de la Ilustración. Me va a permitir, y ustedes me van a disculpar, ¿cuánto no? En estos, 4 minutitos que nos quedan, para ya pasar a hacer la revisión de lo que ustedes enviaron, me voy a permitir apagar un momentito la cámara para no buguearme tanto y poder pasar acá bien. No quedar ahí. Listo. Como les indicaba, entonces vamos a ver la Ilustración. Vamos a... creo que ahí ya. Lo primero que nosotros debemos ver es que la Ilustración va a comprenderse como un movimiento intelectual, jovencitos y jovencitas. Es de índole intelectual e ideológico. Y cuando nosotros hablamos de lo intelectual y de lo ideológico, quiero que piensen en el plano de la cultura.
¿listo? La manera y la forma como se piensa socialmente y cómo se actúa colectivamente es la expresión, esa expresión es la cultura. La manera no como ustedes actúan solamente como sujeticos que están ahí sujeticos sueltos y solitos, sino cómo actúan ustedes cuando están junto con otros colombianos, por ejemplo, ¿cierto? En ese sentido, estamos hablando de algo que responde a la cultura, a lo ideológico, y seguramente si nosotros queremos abordarlo desde una, digamos, si nosotros queremos, no, si esta forma de pensamiento del sistema político llega a tener una mayor desarrollo en espacios académicos y de pensamiento, entonces en este caso estamos hablando de un movimiento intelectual. ¿Listo? Este se va a caracterizar por la imposición del racionalismo, ¿cierto? En la que la concepción del mundo y el ser humano pues van a primar sobre otras cosas, es decir, se va a primar la razón sobre la emoción. Ya el mundo no va a girar alrededor de Dios solamente, sino que ahora el ser humano toma un papel fundamental dentro de esta relación. Precisamente ese es uno de los saltos importantes que se desarrollan desde la Edad Media hacia ese proceso de la conformación de los estados modernos. En ese sentido, va a darse un salto en relación a esto. Espérate, acá. Fíjense, vamos a hablar de un movimiento intelectual, cultural y científico. Al momento ya les he dado algunas de estas características. ¿Dónde se va a desarrollar? Ojo, en Europa, tiempo y espacio. Muy importante que nunca olvidemos tiempo y espacio de los sucesos que hablamos. Tiempo, hablamos de finales del siglo XVIII, ¿cierto? ¿En dónde? En Europa. Como les indicaba, se va a tener, digamos, la expresión del abandono de las emociones solamente si nos empieza a hacer uso de la razón. O también el conocido racionalismo va a ser la expresión de esto, el racionalismo. Todo momento histórico de la humanidad ha sido acompañado por un pensamiento filosófico, es decir, cada momento histórico e ideológico, social y económico que vive en nuestras sociedades, en determinados espacios, siempre va a tener de su mano o de la mano un pensamiento filosófico que permita darle una argumentación a ello. Es por eso que en este sentido el racionalismo va a ser esa concepción del mundo y del ser humano que va a tomar fundamento en esto. Por eso se habla de la fe, fe en la razón y en una lucha contra la superstición. Digamos que la ilustración se va a manifestar como ese fenómeno cultural con una proyección universal que busca tener repercusiones en todos los órdenes, en lo político, en lo social, en lo económico, y lleva, digamos, a un cambio en lo que se conocería como la mentalidad europea. ¿Qué hace? Que propició un espíritu revolucionario que desencadena en Europa, pues en una crisis, en rupturas, en transformaciones, pues, que se van a manifestar en lo que se vivió entre 1770 y 1884. En este sentido, se va a tener una fe en el progreso humano y una crítica a lo que se conocía como el antiguo régimen. Vamos a decir entonces que va a existir una creencia en la naturaleza, y es que, ojo, que el origen de la ilustración se va a remontar al siglo XIII, cuando el fraile Roger Bacon va a proponer como unas bases para llevar a cabo un método para la investigación. Y él va a decir que se va a utilizar un método y unos pasos científicos, y van a decir que los mismos pasos y métodos científicos que se puede usar, es decir, ahí es cuando nace el método científico, ¿cierto? Estas son las bases del método científico, y van a decir efectivamente que se va a poder traspolar al estudio de las ciencias sociales ese método que se ha utilizado hasta el momento para estudiar a las ciencias naturales. Sin embargo, pues este movimiento va a alcanzar mayor grado de madurez en el siglo XVII, cuando ya Isaac Newton pues publica la obra de los principios matemáticos de la filosofía natural, y en esta obra Newton pues va a retomar y modificar algunos de estos conceptos y van a continuar con darle como importancia a la razón, a anular un poco el tema de la superstición y van a darle prioridad al tema de la naturaleza. Es por eso que Isaac Newton, en estos principios matemáticos de la filosofía natural, pues van a tender a querer como traspolar, indico nuevamente, este método científico utilizado para entender la naturaleza a
otras formas de pensamiento. Ojo con lo que les voy a decir, porque en el siglo XVIII, pues el pensamiento ilustrado es el que va a provocar estos conceptos de revolución, es el que va a impulsar los cambios y esa modernización que van a querer, y a partir pues de esta época es cuando se empiezan a tomar forma conceptos como el de la época moderna, ¿cierto? Época moderna en referencia pues a la historia que se estaba viviendo en ese momento. Ahí se empieza a hablar de la época moderna, las personas que vivían en este momento hablan de la época moderna, entonces ese estado moderno que se empieza a formar a partir de esa época moderna, pues es el que va a aludir a aquellos que habían abandonado pues la vida feudal, ¿sí? Los que ya no estaban habitando los feudos ni nada de esto, sino comenzaron a adoptar un modo de vida más capitalista, más acorde a lo que se vive hoy día. Yo les había mostrado a ustedes la vez pasada como una serie de imágenes también para hacer eco a esto. La revolución industrial, ¿cierto? Que es a la que vamos nosotros a continuar paso seguido, va a referirse pues a esos avances tecnológicos que están encaminados a aumentar la producción, y esa revolución, de la mano de esa revolución científica, que es la, digamos, referida a esas teorías que surgieron a partir del reconocimiento del movimiento de los cuerpos celestes, que fueron planteadas sobre todo por Nicolás Copérnico, por Kepler. Bueno, acá tenemos algunos de estos aquí más adelante. Entonces, esa forma de pensamiento cambia a partir del estudio de estas cuestiones. Algunos importantes aportes los realiza Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, entre otros, que empiezan a darse cuenta pues que definitivamente la Tierra no es plana y empieza a permitírsela y se le da un espacio. Por esto es un movimiento intelectual, pero también es un movimiento científico. Dos espacios fueron importantes, yo ya se los había caracterizado de alguna manera a ustedes. Bueno, pero antes de llegar a lo de los salones y esto, todos estos cambios pues no se deben pensar como un rompimiento de una vez, inmediatamente, de radical frente a lo que se estaba establecido, que era la monarquía en ese momento, sino que más bien fue adoptándose mediante el sistema cristiano. Digamos que la verdad de las cosas es que nunca abandonaron la idea de la existencia de Dios, sino que más bien separaron la política de Dios. Y es importante señalar que no atacaron, digamos, la estructura del sistema de gobierno monárquico, aunque sí buscaron, digamos, el pensamiento ilustrado, opinar que el pueblo debería tomar más bien parte administrativa de los gobiernos, porque en ese momento no tomaba parte las personas, los ciudadanos común y corriente, de la parte administrativa, sino que era solamente relegado a la monarquía. Ahora, cuando hago eco a este tema del pensamiento y la razón, uno de los elementos que se quieren destacar es que en ese ambiente cultural apareció pues un francés, Denis Diderot, ¿cierto? Y Diderot, que junto pues, con otros pensadores de su época y con todo, y eran creyentes y toda la cosa, buscaron si bien aceptaron que Dios había creado el universo y todo esto, buscaron dirigir una enciclopedia. En ese sentido aparecen las enciclopedias, sí, claro, esas enciclopedias que ustedes tienen en la casa, arrancan ahí, comienzan ahí. Diderot va a dirigir la enciclopedia, pues que tenía la intención de ser una obra que reuniera grandes pensadores y tenía por el lema de que el hombre puede mejorar su condición si sustituye la fe por la razón como guía. Y a lo que va a aparecer ahí, lo que va a empezar a estar en esta enciclopedia que fue realizada entre 1751 y 1772, fueron 28 volúmenes, ¿cierto? Y 7 más que fueron agregados ya para el 77 y el 80, donde se difundían en una enciclopedia, imagínense, 28 volúmenes, como los principales hallazgos que se habían encontrado hasta el momento para poder como sistematizar estas formas. Los salones literarios, pues precisamente eran esos espacios de debate de donde nace como toda esta intención y empieza a tomar forma la manera científica, las academias, empieza, digamos, el intelectualismo a tomar fuerza y es precisamente la revolución, la ilustración la que va a dar paso. Esto es un antecedente muy importante, va a tomar foto de lo que tenemos en el tablero y voy a revisar antes de que se finalice nuestra clase quienes ya me han estado enviando. Indicadores de logros, muy bien. Hasta el momento, yo ya le voy a enviar las actividades. El segundo periodo y las metas es que no he terminado. Del tercer periodo. Alan Samuel, tercer periodo.
Ay, están súper resumidos esos desempeños, Alan. Eran completos. Bueno. Ya llegó Dylan Andrés Saavedra. Listo, Dylan. Ok, marcación y desempeños y metas copiadas. Les voy a ir enviando a las personas que ya han estado enviando. A quienes ya les he dicho, pueden ir saliendo. Listo, jovencitos, que tengan un excelente día. Y voy a ir revisando acá. Harold Andrei Salgado, ya llegó también, tercer periodo. Listo, Harold. Manuela Quintero Galvis, ya llegó también Manuela. Listo también. Juan Sebastián Monroy Bernal. Listo. Me confundí con los... ok. Listo, Juan Sebastián, ya te devolví también. Joan Ricardo González, ya llegó también. Listo, Joan Ricardo. Joan Leonardo. No me hiciste la corrección de lo que te faltaba. Y ya, no he recibido ningún otro hasta el momento. Voy a darles tiempito, pero solamente recibí esos niños, oh por Dios, muy poquitos, que estuvieron haciendo durante la clase. ¿Mm? Cuéntenme. Va a dar plazo, extender el plazo hasta las 5 de la tarde. Si a las 5 de la tarde, pues no recibo 5:30 de la tarde, ¿listo? Para que puedan ingresar a su siguiente clase. Ustedes tenían que aprovechar el tiempo y no lo están aprovechando. Muy mal, muy mal. Esa no es la manera de empezar el periodo. Profe, el mío está cargando. Listo. Estoy acá actualizando. Va a estar acá pendiente. Kevin Alejandro, Paula Ginette ya llegó también. Voy a ir abriendo aquí el otro curso para no llegar tarde. Y ustedes, por favor, pueden irse retirando. ¿Listo, jovencitos? Yo ya aquí voy a actualizar mientras espera el otro Ya, curso. profe. Voy revisando. ¿Listo? Chao. Ya nos vemos entonces. Nos vemos. Ya me voy con décimo. Nos vemos pasado mañana, chicos. Cuídense. Pueden irse desconectando. Chao, profe. Chao. Profe, Llegó el de Kevin, el de Paola. El de Camilo también ya llegó. Calificar y los que no llegó en el transcurso de la clase. Ya saben.